Eficacia del derecho, vigencia y positividad. Diferencia entre los conceptos de vigencia y positividad. Características de las normas jurídicas son la vigencia, derecho vigente, y la positividad, derecho positivo. Vigencia es la propiedad que tienen las normas jurídicas de presentarse como obligatorias, de señalar imperativos, de determinar deberes indicando a las mujeres y los hombres que deben conducirse en la forma que ellas prescriben. Positividad, una primera forma de entender el concepto de positividad es la característica de lo jurídico, de ser creado por los seres humanos, contraponiendo derecho positivo a derecho natural. El derecho positivo ha sido producido, puesto por los seres humanos. Una segunda forma de comprender el concepto de positividad es, en sentido estricto, positividad es sinónimo de eficacia. Alude al hecho de que los seres humanos se comportan en la forma que deben comportarse de acuerdo con las normas jurídicas. Señala que las normas jurídicas son realmente aplicadas y obedecidas. Como dice García Maínez, positivo es todo ordenamiento que se cumple. Pese a que reconocemos que los seres humanos tienen libertad de acatar las normas, en general sean morales, de trato social o jurídicas, es necesario hacer ver que hay en lo jurídico una pretensión indudable de eficacia. Al tratar los problemas estimativos, se percibe que el fin inmediato del derecho es realizar la seguridad de la vida social, asegurar que ciertas conductas humanas serán realizadas por los sujetos a los cuales se presentan con carácter de obligaciones. El derecho demanda cumplimiento, aun aceptando que los hombres y mujeres no siempre se comportan en la forma prescrita por la norma. La positividad del derecho no puede ser absoluta. Se da, como dice Kelsen, como una zona intermedia de aplicación. No puede llegar a un límite superior de observancia indefectible ni descender a otro inferior de absoluto incumplimiento. Garantías de cumplimiento. Garantías extrajurídicas, políticas, sociales, morales y la garantía jurídica. Analizaremos las garantías políticas. Estas garantías, las políticas, son las derivadas de un gobierno fuerte, con efectivo control sobre todo el territorio del país. Gobierno fuerte que está, por lo tanto, en mejor posición para exigir que se cumplan sus disposiciones que otro débil o carente de ese control efectivo. En igual plano de garantía política está la eficacia administrativa de que están dotadas las entidades o dependencias del poder público, que hace posible que ellas den trámite y cumplimiento a todas aquellas funciones que el derecho les encomienda. Garantía política la da también la existencia de un régimen de opinión pública que permita a los distintos sectores sociales aportar su criterio a la discusión previa a la creación de disposiciones jurídicas, haciendo más fácil su cumplimiento por medio del soporte que da a esas normas una vez vigentes. Derivan las garantías sociales de las circunstancias o características de la sociedad, propias de cada comunidad, que tomadas en debida cuenta por el legislador al momento de promulgar una nueva legislación, hacen más factible su cumplimiento por los ciudadanos. En países donde por lo general los códigos o leyes de mayor importancia siguen modelos extraños de otros países o entes internacionales, se encuentran vigentes una serie de disposiciones que por ignorancia de ese principio, es decir, el considerar la realidad social de la comunidad para crear las leyes, se encuentran alejadas de la realidad propia y particular del pueblo y resultan por ello de difícil cumplimiento. Garantías morales y religiosas.
Un alto nivel moral en una comunidad es garantía indudable de que serán observadas fielmente las disposiciones jurídicas que no riñan con la conciencia ética dominante. Por otro lado, un descenso o relajamiento de los vínculos morales habrá de resultar necesariamente en un aumento en el número de delitos y del espíritu de desobediencia a las disposiciones legales. Las normas morales y religiosas están interrelacionadas. Las normas religiosas son mayormente morales, están atribuidas a un Dios que las manda. En principio, las normas religiosas tienen dos componentes, una parte teológica, referido al estudio de Dios, y la otra parte de las normas morales propias de cada religión. La garantía jurídica. Todas las anteriores garantías ocupan un lugar secundario ante las garantías exclusivas del orden jurídico, dentro de las que destaca en lugar prominente la sanción de que están dotadas las normas jurídicas. Garantía jurídica, la sanción jurídica, también conocida como coercibilidad. Coercibilidad, su naturaleza, definición y formas características de manifestación. A la garantía de coercibilidad propia de las normas jurídicas también se le conoce como coercitividad, imposición inexorable, recasens, autarquía, Stammler, o coacción, Davin. Se define la garantía de coercibilidad como la consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce en relación con el obligado. Para la descripción completa de este elemento, Recasens indica: esa dimensión de imposición inexorable consiste en que la norma jurídica, a diferencia de otras normas, entre ellas la moral, no se detiene ante el albedrío del sujeto, dejando a éste que libremente decida, sino que por el contrario trata de anular la decisión adversa, trata de hacer imposible la realización de la rebeldía a la norma. Así pues, el derecho no se detiene respetuoso ante la decisión del sujeto, sino que alienta el propósito de encauzarla, si esto es menester, para que el comportamiento debido se produzca. La inexorabilidad consiste en que la norma no se dirige solo al querer del sujeto, sino que lo atraviesa para aplicarse sobre la realidad externa del comportamiento. El sentido esencial de la norma jurídica consiste en emplear, si es necesario, todos los medios para evitar que se produzca el comportamiento contrario al que ella ordena y para imponer éste a todo trance. El cumplimiento forzoso, que es la forma primaria de la coercibilidad, propia solamente del derecho, se expresa en forma positiva o negativa. Por ejemplo, el fallo que ordena al deudor pagarle a su acreedor una suma de dinero, caso en el cual la conducta establecida por el contrato original obtiene realización de una manera obligada, coercibilidad positiva. Pero igualmente aparece en la acción de nulidad, por la cual un acto que ha sido ejecutado sin cumplir las formalidades que su ejecución demanda, pierde su fisonomía jurídica y se le tiene por carente de la posibilidad de crear derechos y obligaciones jurídicas, coercibilidad negativa. Hay casos donde no se puede exigir el cumplimiento, como cuando un delito se ha cometido. El respeto a la propiedad privada se violenta cuando se produce un robo, o en aquellas obligaciones personalísimas como la de escribir un libro o pintar un cuadro. En estos casos en los cuales resulta imposible a las autoridades forzar el cumplimiento de la obligación o sustituir al obligado a fin de realizar dichos actos a su nombre, la coercibilidad abandona la forma impositiva y toma un carácter retributivo, ya sea exigiendo al infractor de las normas la prestación equivalente a la que dejó de realizar, cual puede ser el pago de una indemnización de daños y perjuicios, o poniendo un castigo o pena. Las normas de derecho penal, ejemplo obligado de las sanciones jurídicas, no son, pues, más que conductas sucedáneas en que se hace valer un castigo en casos en que el cumplimiento forzoso es imposible.
Ese carácter de castigo de las penas existe pese a todas las teorías de los criminalistas sobre sus efectos de intimidación, corrección o adaptación del delincuente. En resumidas cuentas, cumplimiento forzoso, indemnización y castigo constituyen las formas simples de la sanción jurídica, pero ellas no se presentan solo en forma excluyente, sino que pueden también aparecer en forma alternativa o combinada. Las formas mixtas de la sanción jurídica. Las formas mixtas posibles de la sanción jurídica son 4. Cumplimiento más indemnización. Cumplimiento más castigo. Indemnización más castigo. Cumplimiento más indemnización más castigo. Cumplimiento más indemnización, cabe citar como ejemplo el caso de la gestión de despido de un empleado público declarada sin lugar de acuerdo con el Estatuto de Servicio Civil. En ese evento, el empleado triunfador en el litigio tiene derecho a la reinstalación, cumplimiento forzoso, y al pago de los salarios caídos, indemnización. Cumplimiento más castigo. Existe con mucha frecuencia en los contratos administrativos, donde se estipula una multa a cubrir en los casos de atraso por el contratista que se ha comprometido a entregar una cosa o realizar una obra dentro de un plazo dado. Producido el retraso, se debe finalizar la obra o entregar la cosa, cumplimiento forzoso, y pagar la multa, castigo. Indemnización más castigo. Se da en la generalidad de los delitos que, de acuerdo con el artículo 103 del Código Penal, se produce acción para solicitar la reparación del daño causado por un hecho de acción u omisión punible según el artículo 18 del citado Código. Cumplimiento más indemnización más castigo. Puede presentarse en un contrato en que se estipule que el obligado deberá cumplir lo convenido y cubrir además una cláusula penal prefijada que comprenda no solo los daños y perjuicios sufridos, sino también una multa, de acuerdo con la salvedad contenida en el artículo 711 del Código Civil. El acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación o el de la pena, pero no ambos, salvo el convenio en contrario. Discusión sobre la esencialidad de la imposición inexorable en el derecho. Es que el derecho se impone inexorablemente. El elemento coercitivo está en la mayoría de las normas jurídicas. Constituye la principal garantía que posee el derecho para su eficacia. Al pender sobre los obligados, obtiene la realización de las conductas prescritas, contribuye a la efectividad de las disposiciones jurídicas. Si bien la mayoría de los seres humanos cumplen las normas jurídicas, hay un cierto número de casos en los cuales es indispensable adoptar medidas coactivas, propias del derecho, para mantener el orden y la seguridad sociales, solicitar y obtener el cumplimiento forzoso de las obligaciones, imponer penas y fijar indemnizaciones. Coercibilidad y validez. Imposibilidad de una serie infinita de sanciones. León Petraszewski expresó, de acuerdo con la teoría que ve en la coacción la nota esencial del derecho, la regla jurídica X no es sino una regla de una especie particular, que de no ser cumplida espontáneamente supone la existencia de otra regla X1 que señala las medidas coercitivas que deben tomarse contra el infractor, ordenando, por ejemplo, a un determinado sujeto, agente de policía, actuario, etc., que ejecute tal o cual acto coactivo. Pero esta regla, X1, no puede a su vez, de acuerdo con tal teoría, ser considerada como regla de derecho, sino en la hipótesis de que exista una tercera, X3, que en el supuesto de que X2 no sea acatada, determina qué medidas habrá de adoptar.
Como ejemplo, puede servir la medida que se impone a ciertos agentes que tienen el deber de sancionar a los obligados, en el caso de que se nieguen a ejecutar los actos coactivos que la regla prescribe. La regla X2 debe a su vez hallarse sancionada por una regla X3 y X3 apoyarse en X4 y así sucesivamente. Ahora bien, si llegamos a una norma no sancionada, tendremos que decir que ella no es jurídica y que, en consecuencia, no podrá servir de fundamento de validez a las normas previas, destruyendo asimismo la de aquellas que tienen base en ellas. En definitiva, ello conduciría a declarar la inexistencia del orden jurídico entero. Este enfoque tiene como resultado el apuntar que hay ciertos deberes de los más altos funcionarios del Estado, casi siempre establecidos en la Constitución política, que carecen de una sanción efectiva. Como ejemplo, la obligación de la Asamblea Legislativa de aprobar el presupuesto ordinario de gastos de la República a más tardar el 30 de noviembre de cada año, artículo 78. No cuenta con una sanción para el caso de incumplimiento. Dicha sanción no puede existir, ya que siendo la Asamblea Legislativa el órgano encargado de juzgar a los miembros de los otros supremos poderes y a sus propios miembros, no hay en nuestra legislación un organismo encargado de juzgarla como cuerpo colegiado. Podemos colocar entonces este deber, y hay otros similares, dentro de la categoría de no sancionados por la simple imposibilidad de que el orden jurídico provea de sanción a todas sus normas. En el derecho internacional, las cortes internacionales pueden dictar un fallo, y en el caso en que el Estado se niegue a cumplir lo dispuesto por el tribunal, no existe sanción. La eficacia de algunas de sus normas de derecho internacional está garantizada únicamente por medios extrajurídicos. El consenso académico es que el derecho internacional está apenas iniciando. En definitiva, cabe afirmar que si bien la coercibilidad es la garantía jurídica por excelencia de la eficacia del derecho, no tiene rango bastante como para que afirmemos que su carencia es suficiente para declarar la no juridicidad de una norma, para que la tengamos como condición de su validez. En todo sistema jurídico existirán reglas no sancionadas, las cuales desde el punto de vista de su eficacia deberán ser consideradas como imperfectas, pero sin que ello haga posible negarles su pertenencia al campo del derecho. Las formas de manifestación histórica del cumplimiento obligatorio: sanción trascendental o religiosa, sanción social privada organizada, sanción pública estatal, superposición del cumplimiento forzoso a la sanción retributiva, humanización de las penas. En cuanto a las formas en que se manifestó históricamente el cumplimiento obligatorio, tenemos en una primera instancia la sanción trascendental o religiosa. Sanciones trascendentales o religiosas. La primera forma de manifestación histórica del cumplimiento obligatorio se dio con las sanciones trascendentales o religiosas. Se consideraban los eventos naturales catastróficos como castigos de los dioses y los eventos ventajosos como recompensas. Originalmente el ser humano no conoce más sanciones que las religiosas, es decir, las que emanan de una autoridad sobrenatural. Sanción social privada organizada. La segunda manifestación histórica del cumplimiento obligatorio se dio en las sociedades primitivas, cuando a la par de las sanciones trascendentales aparecieron otras con un carácter social inminente, esto es, organizado dentro del grupo más restringido, y cuya ejecución se encomienda a un individuo determinado por el orden social y de acuerdo con las normas del mismo. En las relaciones entre los grupos diferentes, la venganza de sangre aparece en época muy remota, como una reacción socialmente organizada contra ofensas que se consideran injustificadas
y que son imputables a un miembro de un grupo extraño. El grupo del cual proviene la reacción es una comunidad basada en relaciones de parentesco. Se piensa que la víctima no puede vengarse por sí misma de su asesino si éste pertenece a un grupo extraño. Por eso constriñe a sus parientes a ejecutar la venganza. Sanción pública estatal. En la evolución posterior puede señalarse el paso de la sanción privada, determinada y ejecutada por los particulares en venganza de las ofensas recibidas por ellos personalmente, por su familia o su tribu, a la sanción pública llevada a cabo por los funcionarios del Estado, eliminando así el carácter fundamentalmente subjetivo de la sanción privada, para lograr que ésta adquiera la característica de objetividad. Superposición del cumplimiento forzoso a la sanción retributiva. Aparece luego la superposición del cumplimiento forzoso a las sanciones de carácter retributivo. Esas fueron las primeras formas de garantía de cumplimiento de las normas jurídicas. En la antigüedad griega y romana, la falta de pago fue castigada con prisión. En una etapa posterior de desarrollo, se comprendió que el cumplimiento forzoso presentaba mayores posibilidades de eficacia que las sanciones retributivas y se le dio carácter de forma primaria de coercibilidad al cumplimiento forzoso, dejando las otras en un plano secundario. Mayor humanización de las penas. Por último, en ese proceso evolutivo aparece una mayor humanización de las penas por una mejor comprensión de los conceptos sobre la personalidad humana, sus derechos y su dignidad. Aunque la tortura y el castigo corporal han recuperado desgraciadamente su auge en los regímenes totalitarios de nuestro siglo, es indudable que se encuentran casi totalmente erradicados en los pueblos democráticos de Occidente, y es posible imaginar su total desaparición en un futuro no lejano. En la actualidad, la sanción jurídica es pública. La coercibilidad como expresión de la actividad del Estado. En el estado actual del desarrollo de las instituciones humanas, la sanción es pública, esto es llevada a cabo por los personeros del Estado. La sanción privada, históricamente previa, tiene hoy un carácter meramente supletorio, como el que se presenta, por ejemplo, en la legítima defensa, que puede ser explicada como la acción directa del presunto ofendido para impedir un peligro que amenaza su vida o su propiedad, y que se autoriza por la incapacidad momentánea de las autoridades para actuar. El Estado es el sujeto de derecho encargado de ejercer la coercibilidad. La coercibilidad supone de manera necesaria la existencia de un sujeto encargado de realizarla. Eliminada la posibilidad de que el individuo se haga justicia por su propia mano, este ha sido sustituido por el Estado, que posee la suma del poder social y es el único capacitado para obligar a los individuos a llevar a cabo actos en contra de su voluntad. Joaquín Manuel Terán conecta los conceptos de coacción y soberanía, haciendo ver que la soberanía es tanto una potestad de gobierno como una capacidad de imposición del derecho, de realización de los actos de coercibilidad indispensables para dar eficacia al orden jurídico.